Hoy te voy a enseñar cómo podemos saber qué tendencias tienen nuestros clientes a la hora de consumir. Bien, para quien no me conozca, mi nombre es Juan Carlos Llavería y en este momento vamos a entrar en la página de búsquedas trends.google.com. En esta página ponemos una palabra clave cualquiera para poner un ejemplo y ver cómo funciona. En este caso ponemos la palabra clave bares y en los filtros de la búsqueda ponemos todo el mundo y a 5 años para tener una mayor perspectiva del interés de esta palabra. Aquí vemos que en los últimos 5 años ha habido un interés creciente y vemos también cómo afectó la pandemia a esta palabra clave en marzo de 2020. Es realmente impresionante. Y en el mapa mundi vemos que el color azul es mucho más fuerte en España. Esto significa que en España hay mucho más interés por esta palabra clave. De hecho, esto refleja que España es el país del mundo con más bares por habitante. Según las últimas cifras, hay un bar por 175 españoles, por lo que España es el país con más bares del mundo por habitante. También vemos que se nos ha colado el idioma portugués. Esto es así porque en portugués bares también se escribe exactamente igual. Y esto me ayuda a hacer un inciso muy importante. Cualquier dato, cualquier estadística, tenemos que sacarle las conclusiones. Los datos no son exactos. Bien, vamos a poner una serie de ejemplos para saber cómo le podemos sacar el jugo a estas estadísticas. En este caso ponemos España, pero si tú estás en otro país puedes hacer exactamente lo mismo. De hecho, después pondré otros ejemplos con países latinoamericanos. Y además pondremos en los filtros alimentación y bebidas, porque de esta manera afinaremos mucho más en las búsquedas. Vamos a poner una palabra que sea estacional para ver cómo se comportan los gráficos. Ponemos helados y efectivamente el gráfico muestra aquello que ya sabíamos. Los helados son tendencias estacionales. En España se consumen helados en época de calor y cuando hay frío su consumo baja muchísimo. Y en el mapa vemos que el consumo de helados es bastante uniforme en todo el país. Ponemos otra búsqueda estacional. Y aquí vemos que es mucho más estacional que la anterior, porque los picos tienen una punta mucho más afilada. Esto es porque los canelones en España se consumen principalmente en Navidad, aunque también se pueden consumir en cualquier época del año. Pero lo que descubrimos aquí y no sabíamos es que los canelones se consumen más o tienen más interés en un lugar específico de España. Más adelante veremos ejemplos mucho más claros de este tipo y veremos cómo lo podemos aplicar a nuestro negocio. Y también vemos que podemos sacar ideas de recetas en el caso de que tengamos un restaurante. Buscamos otro término muy estacional en España, que es el marisco en general. Vemos claramente que en las épocas de Navidad se dispara el interés por el marisco. Esto sucede porque en España, en Navidad, hay mucho más interés por el marisco y se consume muchísimo más. Y en el mapa vemos que es bastante uniforme, aunque en el norte hay un poco más de interés por esta palabra de búsqueda. Y aquí volvemos a ver que podemos sacar ideas de lo que es lo que realmente le interesa a la gente y no lo que dice, que muchas veces es muy diferente lo que dicen de lo que hacen. Ahora lo que haremos será una comparación
de dos platos que son estacionales. El gazpacho y el salmorejo son principalmente platos fríos, por lo tanto se sirven en verano, cuando hace calor. Y vemos que efectivamente son tendencias estacionales, coincide con el calor, y aunque los dos platos son muy consumidos, vemos algo más de interés por el gazpacho. Sin embargo, si vamos al mapa, vemos claramente que en el sur de España es el salmorejo lo más consumido. Y aquí es donde podemos sacarle el partido a estas estadísticas. Dependiendo de dónde nos encontremos, de esta forma sabemos qué es lo que tiene más interés en el lugar donde estamos. Si tuviésemos que montar un restaurante en el sur de España, quizá tendríamos que darle más importancia al salmorejo que al gazpacho, aunque en el resto de España haya una predilección por el gazpacho. En el mapa azul, en este caso, vemos donde hay más interés por el gazpacho, y en el mapa rojo vemos donde hay más interés por el salmorejo, que efectivamente es en el sur de España. Ahora vayamos a ver una búsqueda alcista. Si buscamos albóndigas, veremos que a lo largo de 5 años cada vez hay más interés, seguramente porque se consume más. Ignoramos marzo de 2020, que sabemos que aquí había una cuarentena y por lo tanto seguramente había más interés porque la gente se lo hacía en casa. Y en el mapa vemos que el interés es bastante uniforme. No hay grandes diferencias entre regiones. Volvemos a encontrar ideas para recetas, para el menú del día. Podemos incluso encontrar nombres interesantes para añadir a la carta. Y ahora buscaremos paella, que es un plato muy tradicional en España, hecho con arroz principalmente, y espaguetis. Los espaguetis, a pesar de ser un plato internacional y económico, vemos que en España hay una tendencia bastante grande hacia la paella, y vemos unos pequeños picos no muy pronunciados que coinciden con las épocas de verano, de barbacoa, jardines, etc. Pero lo más interesante aquí es que si vemos el mapa, vemos que la costa este de España tiene un gran interés por la paella. Sin embargo, a pesar de que la paella es un plato muy típico español, vemos que algunas regiones tienen más interés en los espaguetis que en la paella. Y aquí volvemos a lo que he dicho antes, ya que esto se produce seguramente porque los espaguetis es un plato mucho más demandado por los niños. Siempre tenemos que analizar las estadísticas y saberlas interpretar. En el mapa azul vemos de nuevo que la paella está mucho más demandada en la costa este de España. En cambio, los espaguetis está demandado de forma muy uniforme y apenas se notan diferencias entre regiones. Y ahora compararemos dos pizzas, la pizza barbacoa con la pizza carbonara. El resultado es prácticamente el mismo en las dos pizzas. Hay un consumo general que prácticamente es idéntico. Sin embargo, si vamos al mapa, vemos algo muy interesante. Según en qué lugar del país nos encontremos, hay preferencia por una pizza o hay preferencia por otra. Si nosotros quisiéramos montar una pizzería o ya la tenemos montada, datos así pueden ser muy importantes. Quizá nos hemos especializado en una pizza que realmente no tiene un gran interés donde estamos. En el mapa azul vemos donde hay más interés por la pizza barbacoa y en el rojo donde hay más interés por la pizza carbonara. Ahora vamos a suponer que tenemos una cafetería o la queremos montar. Está muy claro que la consumición estrella va a ser el café, pero no necesariamente el 100% de los ingresos tiene que ser el café en exclusiva. Así que vamos a investigar otros términos. Tenemos el café, la manzanilla, el té y la tila.
Podemos buscar muchas más cosas, estos solo son ejemplos. Cada negocio tiene que amoldar las búsquedas a su modelo de negocio. Y en este caso vemos que efectivamente el café está por encima de todo, además tiene una tendencia alcista, y vemos que la manzanilla, el té y la tila son muy estables en el tiempo. También nos podemos fijar que la tila es lo menos consumido de todo, o por lo menos lo que menos interés tiene. En el mapa vemos que uniformemente el café es el rey. En cambio, la manzanilla tiene mucho más interés en el sur de España, en Andalucía. Y el té más o menos tiene el mismo interés en casi todos los puntos de España, igual que la tila, aproximadamente. Si, por ejemplo, quisiéramos fabricar nuestra propia cerveza, nos podríamos guiar por marcas de cerveza populares. Cada uno tiene su sabor. Y por lo tanto, si estamos en un lugar concreto de un país, tendríamos que investigar qué tipo de sabor tiene preferencia en la región donde estamos, porque la cerveza que tenemos que fabricar se tiene que asemejar, porque si no, no va a tener éxito. Ahora vamos a suponer que vamos a montar un bar o una cervecería y queremos ver el interés que tienen estas tres marcas que son muy conocidas en España. Vemos que el consumo de la cerveza Estrella y la cerveza Mao son prácticamente idénticos y la cerveza San Miguel, que también es muy popular y muy consumida, tiene algo menos de interés. Sin embargo, según en qué lugar de España estemos, hay preferencias por un tipo de cerveza o por el otro, y de aquí podemos sacar información muy importante. Aquí en azul vemos las preferencias del sabor de la cerveza Estrella, sobre todo en Galicia y Murcia, y la cerveza Mao está más aceptada en el centro de España. Y la cerveza San Miguel, que también es muy popular en España, tiene mayor aceptación en Castilla y León y Aragón. Ahora vamos a suponer que tenemos la intención de montar un restaurante de comida sana. Comparamos las búsquedas vegano, vegetariano y crudivegano. Y vemos que hay bastante más interés en la palabra vegano, seguido de la palabra vegetariano, y por último, en un nicho muy pequeño, la búsqueda crudivegano. En el mapa vemos que generalmente el veganismo es mucho más buscado, mucho más interesado, y si vamos a los mapas más concretos, vemos que el veganismo en España es más propenso a tener una aceptación en la costa este, en las islas y en Madrid. En cambio, el término vegetariano también está en la costa este, pero más extendido, aunque tiene menos interés en general. Y por último, la palabra crudivegano está también en la costa este, en Madrid y aquí un poquito en Galicia. En España hay una pequeña disputa entre tortilla con cebolla y tortilla sin cebolla. Aquí, por curiosidad, lo buscamos y resulta que la tortilla con cebolla es un término que está más buscado, tiene más interés y por lo tanto se supone que es mucho más consumido. Y en los mapas vemos que, curiosamente, en una región en concreto de España, que es Aragón, prefieren ciegamente la tortilla con cebolla. En cambio, la tortilla sin cebolla es en el sur, en Andalucía, en Madrid y Cataluña.
Vamos a suponer que en nuestro restaurante o en nuestro bar de tapas tenemos dudas de ofrecer o croquetas de pollo o croquetas de jamón. Y aquí vemos claramente que las croquetas de pollo tienen mucho más interés que las de jamón. Y en el mapa vemos que en toda España de forma bastante uniforme prefiere mayoritariamente las croquetas de pollo antes que las croquetas de jamón. Vemos en azul los lugares que son más propensos a tener interés por las croquetas de pollo y en rojo las zonas donde son más propensas a tener interés por las croquetas de jamón. Ahora vamos a comparar tres tipos de carne. Comparemos la carne de cerdo, la carne de pollo y la carne de cordero. Y vemos claramente en el gráfico que de forma general la carne de cerdo tiene bastante más interés que la carne de pollo y la carne de cordero tiene un interés más minoritario, aunque es normal comer cordero. Sin embargo, si lo comparamos con las otras carnes, es una carne con menos interés y probablemente menos consumida. En azul más fuerte vemos los lugares de España donde tienen más interés por la carne de cerdo, en rojo intenso donde tienen más interés en la carne de pollo, y en amarillo donde hay más interés en la carne de cordero. Vuelvo a recordar que de aquí podemos sacar ideas para nuestras recetas. Aquí vamos a comparar el jamón ibérico con el jamón serrano. El jamón ibérico es un jamón de más calidad, de mucha más calidad. En cambio, el jamón serrano es un jamón que también es muy bueno, pero no tiene ni mucho menos la calidad de un jamón ibérico. En cambio, aquí en las estadísticas vemos que el consumo es prácticamente idéntico. Y esto lo deduzco yo que es debido a que el jamón ibérico es mucho más bueno, pero al mismo tiempo es mucho más caro. Por lo tanto, el consumo se iguala. Pero lo más interesante de aquí es que si vamos al mapa, vemos que hay ciertos lugares de España que tienen preferencia por el jamón ibérico y hay otros lugares de España que tienen predilección por el jamón serrano. Pero fíjate lo importante que es ver estas estadísticas, porque dependiendo del lugar donde estemos, si tenemos que servir jamón, esta información es muy importante, porque vas a saber qué es lo que prefiere tu cliente de forma mayoritaria. Aquí vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a comparar las patatas fritas con las patatas al horno. Las patatas fritas es algo muy popular, mucho más popular que las patatas al horno. Sin embargo, en esta gráfica vemos que hay mucho más interés por las patatas al horno. Y estos picos son seguramente las patatas al horno que acompañan a las carnes de Navidad. Pero si ignoramos los picos, vemos que hay una tendencia de tener más interés por las patatas al horno que las patatas fritas, cuando yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que eran mucho más populares las patatas fritas. Pero si pienso un poco, yo también tengo más interés por las patatas al horno, ya que las patatas fritas tienen mucho más aceite que las que están hechas al horno. Vemos los lugares de España que tienen más interés por las patatas fritas y los lugares de España que tienen más interés por las patatas al horno. Si tienes intención de tener un negocio de comida y quieres enfocar esa comida a una comida más saludable, quizá estas estadísticas sean muy importantes para ti. Comparemos ahora la merluza con el salmón. Vemos que la merluza tiene mucho más interés, los picos son de Navidad. Vemos los mapas donde tiene más interés la merluza y donde tiene más interés el salmón. Y continuamos teniendo más ideas para nuestras recetas.
Veamos una comparación entre legumbres. Vemos que el interés es casi el mismo, aunque predominan los garbanzos en todo el país. Y aquí vemos que todo está bastante uniforme, no hay grandes preferencias entre regiones. Si vamos a servir postres o tenemos una heladería, podemos comparar sabores. Esto es un ejemplo, ya sabemos que el chocolate es lo más aceptado que hay. Y si lo comparamos con la vainilla, pues claramente gana el chocolate. Vayamos a hacer ahora una pequeña comparación en un país latinoamericano. Vamos a poner, por ejemplo, México y vamos a comparar arroz con pizza. Aquí claramente vemos que tienen mucho más interés por la pizza que por el arroz, y además la pizza tiene una tendencia alcista durante los últimos 5 años. Y aquí vemos los distintos lugares de México donde hay más tendencia a tener interés por el arroz y por la pizza. Nos vamos a Colombia y cambia totalmente. Aquí el consumo es prácticamente idéntico y tanto el arroz como la pizza tiene una pequeña tendencia al alza. Y en el mapa vemos que hay regiones donde tienen más interés por la pizza y hay regiones que tienen más interés por el arroz. Vemos la intensidad de colores en el azul del arroz y la intensidad de colores en el rojo de la pizza. Y nos vamos a Argentina. Aquí el arroz tiene bastante importancia, pero la pizza le supera en todo el país. Vemos los dos mapas del arroz y de la pizza por regiones. Y ahora nos vamos a Perú. En Perú, sorprendentemente, tienen un poco más de interés por la pizza, pero sorprendentemente para mí, destacan mucho el arroz, todo producido por estos picos que parece ser es muy típico de Navidad en este país. Y aquí vemos las regiones del país que tienen más tendencia a tener interés por el arroz y más tendencia por la pizza. Espero que te haya ayudado. Mi nombre es Juan Carlos Llavería y nos vemos en el próximo vídeo.